Quiero que abren sus Biblias al libro de Hechos. Prediqué otra vez sobre ponerse de pie y vamos a ir a predicar la parte número 2, el libro de Hechos. Me siento compelido a hacer eso. Y este es un tiempo donde necesitamos claridad. Es una época donde necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña como cristianos. ¿Ustedes creen eso? Y el texto por el cual prediqué el domingo pasado, fuertemente te animo para que sigas viniendo y escuchando, porque si todos nos juntamos aquí y en un mismo lugar, no sé qué es lo que haríamos. Pero aquí en este tiempo y en esta época que hemos estado viajando, si eres hombre de negocio o lo que sea, estoy contento que nos ves en línea, donde sea que nos estés viendo, pero el versículo 14, y no voy a repredicar una vez, pero escuchen esta vez. Si están haciendo ejercicio, si están en su hogar o si están en su trabajo, escuchen este mensaje que es muy crítico. Es tiempo para ponerse de pie en el versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, lo que prediqué la vez pasada era del predicador que no estuviera solo parado, sino para que predique la verdad en esta hora tan crítica. Y los 11, yo no sé por qué prediqué eso, pero nunca me fijé cómo los 11 estaban parados ahí. Lucas, el doctor, el médico, un profesionista, un médico estaba ahí parado de pie con el evangelio, dando un mensaje de claridad, de arrepentimiento, y que sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Entonces toma todo tipo. Mateo, que fue una persona rica también, no tengo tiempo para meterme en eso, pero toda esta gente que estuvo de pie con Jesús, aunque unos se hayan enojado, como Judas, que se sentó, y Matías se paró de pie y se puso a su lado también. Y ese es un tiempo, una época en que todos debemos estar parados con el predicador, y la congregación necesita estar de pie junto con el predicador. Dame un amén. Bueno, entonces, con eso en mente, vayamos a 1 Corintios. Este es un versículo que he estado aquí hecho y he predicado también. Qué tan gran libro que él ha escribido. Mucha información que te voy a dar hoy. Yo fui bendecido y lo saqué de su libro que se tituló No votes en contra de Dios. Qué título tan bonito, no votes en contra de Dios. Entonces, en 1 Corintios 14, este versículo en particular, me habló muy profundamente a mí en el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, una de las mentiras más grandes aquí en América, que yo creo que ha arruinado la mente de una generación entera, es que no hables de políticas y de religión. Yo no nada más puse ese servicio aquí porque vi algo en las noticias o algo así. No, yo he estado aferrándome a esto por muchas semanas y le he añadido mucho trabajo a esto. No me voy a disculpar, sino voy a predicar la palabra la verdad de la palabra de Dios. Sí. La mentira dice que no hables sobre políticas y religión en el trabajo o en ninguna otra parte. Y es por este tipo de mentalidad que por muchos años unas cosas que están en contra de Dios o contra la Biblia o contra Israel o contra la vida o están a favor del mismo sexo de matrimonio o de los gays, y todas esas agendas han tomado por completamente nuestras universidades. Y hay razones en América porque nuestro país necesita a Dios
Y que hay muchas cosas aquí en América que tienen muchos comienzos demoníacos, así ciertamente como el pecado, el racismo, y todavía sucede eso, o la esclavitud. Y tuvimos una pelea y 13,000 tantos hombres murieron sobre la esclavitud. Y gracias a Dios por el resultado de ese liderazgo de Abraham Lincoln, un expresidente que guió la guerra. Pero hemos estado aquí donde todos nuestros héroes y nuestros fundadores han sido describidos como inmorales y maliciosamente como individuos que su influencia de ellos se debería ser olvidada. Eso nos dicen. Pero ahora estamos viviendo en un tiempo donde la bandera no se respeta y se le escupe y se pisa, y donde el himno nacional no se revela, ya no pone la gente su mano en su corazón. Hay algo que está muy malo con eso. Y no es una cosa política, sino es una cosa bíblica. Quiero seguir hacia adelante con esto. El capitalismo es llamado pecador por la gente. El capitalismo ha hecho más por el mundo, por esta nación, que yo ni siquiera puedo poner en palabras. El comunismo. El comunismo ha degollado 100,000 millones de vidas de personas. ¿Cómo es que eso no puede ser una cosa espiritual? A ponernos de pie cuando vemos marxistas, comunismos y todas esas cosas mismas, básicamente, y que tratan de tomar nuestra nación, y que el púlpito debe estar callado. No, se nos dan muchos sonidos y las verdades y no sabemos qué hacer a veces. Escuchamos a aquellos que dicen: América necesita ser una nación socialista con las fronteras abiertas y en parte de un gobierno de sistema, que ya está pasando solamente como la Biblia lo profetiza, que ya se está formando y se está poniendo más grande cada día, y en orden para que esas fuerzas tomen un gobierno y un líder en el mundo y una moneda. Estamos viendo América, la economía, el valor de la economía se está destruyendo. A mí me encanta la gente, yo amo a la gente, toda la gente. Dios ama a toda la gente, pero tú tienes que tener orden y tú tienes que tener leyes. Eso es un principio bíblico. Un gobierno que viene, que ya está profetizado con una certeza muy buena en la Biblia. Habla como en Revelaciones, en Apocalipsis 11, que ya el dinero ya se va a deshacer y va a haber un tipo de moneda nada más, con un tipo de gobierno y un tipo de liderazgo nada más. Ya todos van a tener una microchip y todo esto es escribido con una certeza muy buena. Y yo me acuerdo que mi papá predicaba sermones como el que estoy predicando ahora, pero va a haber microchips que ya están pasando en Europa, que va a ser puestas en los cuerpos de las personas. Y si no tienes la microchip, no vas a poder comprar gasolina o todas tus cosas esenciales, cosas básicas de la vida. Todo eso ya está pasando en este momento cuando estoy hablando. Y el socialismo es el mecanismo que lo va a traer para que se lleve a cabo, para que ese sea un gobierno del mundo. Dice que América tiene que ser destruida. Somos una superpotencia con una militar muy potente y tenemos una fuerza espiritual del Evangelio de Jesucristo también. Y en orden para que el diablo tome sobre América, América tiene que ser destruida totalmente. Eso dicen. América debe estar, su libertad debe ser agarrado. No puede haber una nación con fuerza económica. La libertad espiritual tiene que ser vencida. Todo esto tomará lugar. Por eso es que estoy aquí de pie con una gran convicción. Todo lo que les acabo de decir tomará lugar en la arena política.
¿Cómo es que la iglesia no puede ponerse de pie y hablar? Tendríamos que disculparnos a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando ellos lean lo que hemos perdido o lo que perdimos, y cuando lo vimos pasar, lo estuvimos observando, lo que le pasó a nuestra nación, que era libre y no tuvimos la más grandiosa, no perfecta, pero tuvimos la oportunidad más grandiosa para prosperidad y bendición que el mundo haya conocido. Y dejamos que se desperdiciara y no la cuidamos. Todo esto está pasando. Los líderes de América en orden. Y lo mejor que podemos hacer es que Dios está regresando. La única pregunta es que si la junta que es llamada por mi nombre se humilla, se ora y busca mi rostro y se alejan de sus pecados, entonces preservaré otra generación, 2 o 3 más, si mi gente se pone de pie, porque todo está pasando esto. El rapto va a pasar y yo sé que me meto en tus nervios cuando predico sobre esto, pero no te preocupes sobre eso. En el blinquear de un ojo, abrir y cerrar de un ojo, todos nos vamos a ir. Y déjame decirte, instantáneamente la economía se va a colapsar. Nos levantamos cada día y nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Estamos viviendo en ese momento en los últimos días. Entonces, los líderes nuevos de América tienen que tener ideas sociales para mover nuestro país a un mundo social, y no valoran los principios cristianos. Ellos no valoran los principios cristianos. Usan partes de la Biblia, pero no las usan bien. Un gobierno no va a tolerar que haya un país libre y próspero o que tengan temor de Dios. Es muy importante que los cristianos abran sus ojos. Es muy importante que los cristianos se despierten y que puedan hacer más que nada más de meterse en Facebook todo el día o de mirar cosas estúpidas, o que sean informados y no les importe. Salmo 21, el 28 dice que de Dios es el reino y que la iglesia no tiene parte en determinar cómo la gente debería de votar, y que dicen que la iglesia no tiene nada que decir en cómo votar. Cuando un misterio o un cristiano levanta su voz, como lo estoy haciendo esta mañana, en contra de votar contra una apólita que no es bíblica, muchos creen que ese predicador no sabe lo que está diciendo y que debe de ser callado. Pero así no fue esa nación fundada. Cuando ellos empezaron las colonias, por una razón, fue la libertad de religión. Vinieron aquí, establecieron las colonias, y es asombroso que construyeron santuarios religiosos para varias denominaciones cristianas. Por ejemplo, Pensilvania fue fundada por los Quakers porque ellos estaban enseñando la Biblia y predicando de la Biblia. Querían predicar su Biblia, su fe, sin ser interrumpidos por Britania o por la iglesia de Inglaterra o por su propia doctrina de ellos. Por eso ahí es de donde viene Pensilvania. Maryland fue establecida como un estado católico. Massachusetts fue establecido por los puritanos, una denominación puritana. Eso no fue separación de la iglesia y del estado. Reverendo John fue uno de los 56 personas que firmó la Declaración de la Independencia. Fue uno de los 56 hombres que firmó la Declaración de la Independencia. Fue un predicador. Desde el principio, los predicadores americanos han jugado un papel muy importante en América y en el establecimiento de las leyes. Déjame darte un ejemplo. El reverendo John, en 1717, fue un miembro. Me encanta esto. Fue miembro
había un grupo de predicadores muy influyentes y fue de un líder de un régimen negro. Y este hombre, John, decidió predicar y ponerse de pie tan fuerte que hizo algo que su congregación no esperaba. Predicó del 3er capítulo de Eclesiastés cuando vio que Britania estaba viniendo a quitarle su libertad aquí en esta nación. Él dijo en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para paz y hay tiempo para guerra. Luego él asombró a su religión cuando se quitó su ropaje de predicador y tenía su uniforme de guerra. Dio la vuelta hacia uno de los que estaban tocando la batería y empezó a salir ahí con él y diciendo: si quieres libertad por tu vida, por tu religión, por tus niños, por tu familia, sígueme, vamos a la batalla. Y fue hacia afuera y los hombres le dieron un beso a sus esposas y se fueron con él. Y Mel Gibson hizo una película que se llama El Patriota. ¿Cómo está eso? Yo soy un predicador loquillo esta mañana, ¿verdad? Me gusta este siguiente muchacho, este predicador que sigue. Bueno, tú dices, ya. Tú dices, estás sentado allí en la libertad y no te ha costado nada. Tú estás sentado allí, tú puedes decir lo que tú quieras decir, vas a donde quieras ir, haces lo que tú quieras hacer, pero fue porque los hombres en las iglesias se pusieron de pie. El pastor James, me gusta este muchacho. Él fue un predicador presbiteriano en New Jersey. Y él comenzó a predicar sermones sobre la libertad, el capitalismo y cómo es que la palabra de Dios te enseña y te da premios. En el Nuevo Testamento se dice: si un hombre no trabaja, no debe de comer, a menos que sea un viudo o esté físicamente imposibilitado, o si es flojo. No tienes que compensar eso. No es igualdad. No lo es. Es levántate y vete a trabajar. Y tú tienes y puedes ser todo lo que sueñes que ser, si lo quieres lo suficientemente fuerte, si lo deseas. Y yo sé que mucha gente necesita ayuda. Y todo es eso bíblico. Sí, yo no puedo predicar todo eso aquí, pero la Biblia claramente nos dice que ayudemos al pobre y a los necesitados. Sí, y lo hacemos. Pero la Biblia nunca recompensa a la gente que es floja, a la gente que no trabaja. Y me gusta esta persona porque su predicación se convirtió tan fuerte que fue puesto en una lista para que sea asesinado. Y lo llamaron el predicador rebelde. Y se levantó. Y él se levantaba su ropa de predicador y los ponía al lado de él y ponía su libro. Y ahí estaba manteniendo sus ojos en la congregación. Y decía: yo soy, oh Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un predicador miedoso. Ni siquiera tengo mis pistolas conmigo esta mañana. Es de veras, es algo. No pudieron llegar a él, entonces mataron a su esposa. Y después de cuando él fue a su funeral, él escribió: donde la batalla estaba tomando, escuchen esto. Y cuando llegó allí, las tropas se les había acabado un tipo de municiones que no se conectaba con sus pistolas, entonces no podían funcionar sus rifles. No tengo mucha idea cómo es eso, lo que sea. Pero escuchen esto. Cuando ellos necesitaban, ¿será que me meta mis notas de nuevo? Cuando necesitaban ese tipo de cosas para que sean que los rifles funcionaran y no tenían ningún papel o esa cosa, él escribió, se montó a su caballo a una iglesia presbiteriana que estaba ahí cerca. Fue y tomó todos los libros de los himnos, los llevó allí al campo de batalla y se los dijo a las tropas: arránquenle las páginas de estos libros
y úsenlo como eso para que sirvan sus rifles. Y usen sus rifles y ocúpense de esos. Hombre, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa? Otro del cual te diré es el pastor Jonas, perdón. En abril 1775 estaba escribiendo a su pueblo en Massachusetts. Les estaba diciendo que los británicos estaban viniendo. Este pastor fue tan bravo y tenía a alguien allí que estaba escondiéndose con el nombre de John Hancock, que esa persona terminó por firmar también la Declaración de la Independencia. Y dice, ¿tú piensas que tú puedes juntar a muchos de tus congregantes para que ellos puedan sostener cosas aquí, para que nosotros nos podamos organizar más para allá abajo? Y este gran predicador habló y dice, los hombres de Lexington, Massachusetts pelearán. Y Clark respondió, los he entrenado por esta hora y ellos pelearán. Si necesita morir, también lo harán bajo la sombra de la casa de Dios. Y la próxima mañana, el pastor Jonas Clark y el deacon John Parker guiaron a los hombres de Lexington para que se enfrentaran con los británicos. Cuando ellos se acercaran y los británicos estaban gritando en el nombre del rey de Inglaterra, tiren sus armas. Y en respuesta ellos le gritaron, no reconocemos a tan soberano sino a Dios solamente, y no rey sino a Jesús solamente. Y dice, los pastores no queremos pelear, pero les dijo, si quieren pelear, vas a encontrar la pelea. Vamos a defender nuestra iglesia, vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender nuestra fe, nuestra familia, nuestros niños. Y ese fue el grito que se escuchó alrededor del mundo. Y hoy nos sentamos aquí en América. Dios bendice a América, Señor. Y estamos libres. Somos libres. Sí, la tierra de los bravos. Sí, Señor. Sí, amo mi nación. No hay nada de malo en eso. Eso no es maligno. Hemos hecho mucho bueno. Necesitamos un nuevo régimen negro. Necesitamos no pelear con balas ni con bombas, sino pelear con palabras y con la voluntad, con la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos en esta hora que tan crítica, Mateo 28, que le des a Dios las cosas que son de Dios y dale a César lo que es de César. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que en América el gobierno no es Washington, D.C. El gobierno no son los republicanos o los demócratas. El gobierno es nosotros, la gente, y Él está adresando eso. Jesús dice eso. Si tú eres afortunado de ser el gobierno, para vivir en una nación donde no hay presidente o un reino o un rey que tiene todo el poder y toda la autoridad, pero si tú eres parte del gobierno, dale al gobierno lo que tú, como un gran ciudadano, tienes que darle al gobierno. Y eso incluye doctrina del gobierno, lo cual es amor, libertad. ¿Y por qué la iglesia no hará eso? Desde el principio, la iglesia en América, los predicadores americanos, estos ministerios, estos ministros le hablan a sus congregaciones y tenemos la libertad hoy por eso. Hay dos razones por las cuales Dios hizo América así. Si no escuchas otras cosas, escuches esas dos cosas que voy a decir. Hay dos razones por la cual
Dios levantó a América? Número uno, Dios sabía que predicaríamos el Evangelio de Jesucristo y lo lleváramos por todo el mundo. Y para que suceda eso, tuvo que haber un sistema económico que ocasionara una gran prosperidad, que viniera la gente para que pudiera financiar el ir a predicar el Evangelio, y las iglesias por los millones fueron construidas en todas las naciones del mundo. No vino desde Europa, no salió de África o de Asia o de América del Sur. No. Sí, Dios tiene sus únicos propósitos y Él dice, yo escojo a América para que sea el que va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que cuando llevo estas cámaras, y yo sé que le estoy predicando a 238 naciones en el mundo, humildemente lo digo. La segunda razón por la cual, por favor escuchen esto, por la segunda razón por la cual Dios levantó a América, no es para que levantara a personas como Billy Graham o a organizaciones o a cada una de esas personas que han salido de esta nación. Pero la segunda razón es que Dios sabía de que para que naciera la nación de Israel requeriría una nación poderosa, con poder militar, con poder económico y con gran convicción bíblica para que se parara con Israel. Y eso pasó en 1948. Y el único amigo verdadero que Israel tiene. Por eso es que estoy tan orgulloso, porque Israel ya había sido vencido por si hubiera vencido por terroristas, si América no le hubiera dado las armas, si América no les hubiera ayudado, si América no estuviera al lado de Israel. Por eso es que Dios nos bendice, porque hemos bendecido y estado de pie con la nación de Israel. Y cuando tú votas, déjame decir esto, cuando tú votas por cualquier persona que está en contra de Israel, tú literalmente estás votando en contra de toda esta parte de este libro, de Génesis hasta Apocalipsis. Esa no es una cosa política, es un hecho bíblico. Génesis 12:3. Bendeciré a aquellos que te bendicen, maldeciré a aquellos que te maldicen. Y de ti todas las naciones serán bendecidas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Tú crees que lo que han hecho es correcto en esto y otro? No. Es como la nación. Todas las cosas que hemos hecho, o muchas cosas que hemos hecho aquí, hemos hecho cosas desastrosas, vergonzosas. Pero no solamente Dios es Dios, yo no soy, tú tampoco lo eres, Dios. Si Dios decide hacer cosas en sus planes eternos, no hay nada que podamos hacer. Pero si tú te juntas con esta cosa segura que es esta Biblia, Dios dice, ellos son mi gente elegida. Pablo lo grabó en Romanos 15, versículo 27. Ese somos tú y yo, los gentiles. Si los gentiles han compartido con los judíos en cosas espirituales y hemos sido bendecidos espiritualmente y lo hemos hecho, lo hemos sido bendecidos porque la Biblia fue escrita por judíos. María, José y el bebé Jesús fueron judíos. Los 12 discípulos fueron judíos. Si tú odias a los judíos y si odias a Israel, no sé qué harás con este libro. Será mejor que lo tires en el fuego, porque no sé qué decirte. Pero deja mi versículo ahí arriba. Si tú has compartido y te has beneficiado espiritualmente, el que nos habla es el apóstol Pablo. Y es el trabajo de los gentiles también, ministrarles también a ellos.
Y hemos ayudado y ayudado y ayudado a Israel. Cuando veo a nuestros líderes, cuando veo la administración que lo respaldan, cuando veo estas organizaciones que están odiando a Israel, lo veremos esta semana, me hace temblar adentro, porque así como nosotros trataremos a Israel, hagan un estudio rápido de las naciones que están convirtiéndose en enemigos de Israel y vean lo que les pasa. Y también chequen a las que están bendiciendo a Israel y ayudándolo. Tenemos una deuda eterna a la gente judía. Y si te gusta o no, también Israel es la gente, el pueblo de Dios. Por eso es que Israel en los próximos 3 años dará $15 millones este ministerio. Ellos nos han bendecido en cosas espirituales. Hemos construido en la ciudad de Gaza, que fue devastada por Hamas, y voy a ir a Nueva York en un par de semanas y voy a recibir de tu parte un premio. Algunos están atorándoles algo. Vamos, respira, porque eso es lo que pasa. Si tú le das a este ministerio, yo los bendeciré. Sí, voy a bendecir sus negocios, voy a bendecir sus idas y sus venidas. Van a ser la cabeza y no la cola. Sí, cuando tú bendices a Israel, Dios te bendecirá también. Vamos, alguien dio un grito de alabanza. Hoy, ¿qué vas a hacer? Hacemos muchas cosas para Israel. Sí, damos millones de dólares a Israel para hacer cosas por aquí y por lo otro. Y siempre vamos a soportar a Israel. Y sí, déjame llegar a mi punto. Es muy importante que no nos veamos nosotros como demócratas o republicanos. Es muy importante que nos debemos ver como cristianos, porque cuando vamos a votar, vamos como cristianos. Y ninguno de ellos son perfectos, pero solo tienes que mirar ciertas cosas. ¿Están con Israel? Déjame darte algo muy rápido. Sí, déjame decirte algo más. El socialismo es un sistema económico donde el gobierno está a cargo. El gobierno comienza a ser dueño por regulaciones y controla los sueños, los negocios y todos esos espíritus emprendedores. El socialismo distribuye money en la gente. El socialismo dice que todos deben tener lo mismo. Cuando ellos estén ahí y trabajen duro, no importa. El gobierno interviene en todo eso, en el trabajo. El socialismo, el estado del gobierno se convierte en lo más importante. Pero es un hecho histórico. Ve y pregúntale a la gente de Venezuela cómo está funcionando eso. Y está sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra época. Está cambiando de capitalismo a socialismo. No tienen alimentos. Es devastador. No tienen libertad. Tienen un dictador. Cuba. ¿Cómo les está yendo a ellos? ¿Ustedes quieren eso en América? Y lo está pasando. Y la gente ni siquiera lo ve. La gente nos enseña, 6 días tú deberás trabajar. Algunos de ustedes piensan que se le dan 2. La Biblia dice 6, no 5. La Biblia enseña responsabilidad personal. La Biblia nos enseña la excelencia, la dependabilidad. No ser dueño de algo o que se le deba algo. Lo que América debería hacer es asegurarse que todos, no importa el color, a mí no me importa, estamos muy mixtos aquí y eso ha sido por 40, 30 años que he sido un pastor aquí.
No contrato a la gente porque él es hispano o negro o blanco. No los contrato por eso. Los contrato porque tienen conocimiento. Tienen algo que ellos traen hacia el trabajo que yo no tengo y lo que yo necesito. Entonces yo los contrato porque es lo mejor que yo puedo encontrar. O los contrato porque los veo en la iglesia y han sido tan fieles trabajando y aquí estar de voluntarios aquí en la iglesia y siempre están aquí atentos. Y no les digo, si tú das tu trabajo, yo te pago doble si vienes a trabajar por mí. Bueno, a veces lo hago y a veces no, pero a veces ellos quieren venir a trabajar aquí nada más. ¿Entienden eso? Eso es igualdad. Y yo sé que yo no lo sé todo. Yo no entiendo todo o toda la perspectiva. Yo sé que yo fui nacido así y no puedo entender la discriminación o algo así. Esto es la posibilidad de que nos meter a más allá de esas paredes y sentarnos en la mesa y decir, podemos hacer que esas cosas funcionen. Sí, podemos encontrar todo esto para que todos tengan una oportunidad. Ya me lo termino. El socialismo hace a los hombres y a las mujeres un número que tienen trabajos. El capitalismo no está contento con solamente ser un número. Se trata de los individuos y anima la creatividad. El capitalismo, todos los grandes inventos que han pasado. Miren, lo que América ha contribuido a todo el planeta con todos los inventos del auto, del avión, todo de aquí, del capitalismo. Los hombres con sueños, la computadora, todo ha salido de una persona que no tenía una tapa en ellos. El socialismo pone una tapa en lo que tú puedas soñar, hacer o tener o ser dueño de, o lo que tú puedas poseer. Eso no está bien. Eso no es libertad. Los visionarios, los emprendedores. La Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios es el creador de los sueños, que nunca está achiquitando a alguien, sino agrandeciendo a todos. Me encanta ese espíritu. Esta iglesia no estuviera aquí si estuviéramos en una nación social. ¿Por qué? Porque el socialismo odia a la iglesia, limita a la iglesia, achiquita a la iglesia y su influencia. No hubiera esto en una nación social. Te limitan. Si hablas de tu cristianidad, aún en muchos centros de negocios americanos, la gente limita a la iglesia para que no vayas en alto ahí. Y eso es lo que hace el socialismo. Tengo que abandonar esto. Nada más voy a leer la Biblia. Tú sabes, este es cuando no usan las escrituras bien. No estoy predicando hoy, solamente estoy enseñando, pero creo que necesitamos esto. Tú sabes, cuando escuchas este ejemplo que te voy a dar, creo que es Hechos capítulo 4 o 5, la Biblia dice, cuando el avivamiento llegó y todos dieron y vendieron todo lo que tenían, pero sí, no entienden la cultura judía. En la cultura judía, cuando apenas empezaban, vivían en algo que se llama kibbutz. Y esa era una vecindad, una comunidad de vecindad. Era un desierto. Y vendían lo que tenían y todos tenían muchas cosas en común. Muchas personas vendieron lo que tenían y se cuidaron los unos con los otros. Porque no tenían la habilidad, pero ahora en este tiempo ya no son así como eran antes.
Por cierto, lo que quiero que tú entiendas es, la Biblia enseña la generosidad, el diezmo. Y el diezmo no es que todos den lo mismo. El diezmo es que das un 10% de lo que tienes. La Biblia dice que el amor al dinero es pecado, pero también dice a los predicadores, encárgales a ellos que son ricos, que no solamente sean ricos en dinero, no los disminuye ni nada, sino dice que sean ricos en buenas palabras. ¿Han leído eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si Dios te bendice con prosperidad, siempre checa tu nivel verde, mío, mío, mío. No, siempre que sea retado en dar, en mar. Y no te estoy diciendo algo que yo no haga. Digo, ¿puedo dar más? ¿Puedo dar más? Oh, Espíritu Santo, hablo y ayudo al pobre. Hago esto, hago lo otro. Bendigo a la iglesia. Eso es lo que se trata de la generosidad. Si lo tienes y si tienes un número, pero puedo darte estas 3 cosas más. Sí, es bueno tener y disfrutar. ¿Cuántos comieron aquí esta mañana? Déjenme verlos. ¿Cuántos saben que son bendecidos porque un auto los trajo aquí a la iglesia? Disfruten lo bueno de su trabajo. No funciona como que es porque es su herencia, porque todo hombre Dios le ha dado la riqueza. Y hay alguna gente a la que Dios ha bendecido por la que Dios se lo dio a ellos. Hay muchas cosas que basan en eso, pero yo creo que hay una llama de fuego en cada ser humano, pero tú tienes que alimentarla. Grandes riquezas, poder, para que lo dejes como herencia también. Este es el regalo de Dios para ti. ¿Cuántos creen eso? Si Dios te bendice con hogares o casas o con todo, es el regalo de Dios para ti. Porque Él lo mantiene ocupado con el gozo de su corazón. Y déjame enseñarte algo más. Este es el capitalismo. Esto es lo que dice que es la mujer perfecta, que ella va al campo y trabaja y se ocupa muy bien y se trae todas las ganancias. Sí, se considera una trabajadora del campo. No tuvo que hacer eso. Dice, eso es lo que quiero que tú entiendas. Ese es el capitalismo. Ella gana y planta un campo. Sí, se adorna ella misma con fuerza y la fuerza de sus brazos. Ella recibe toda la mercancía que es buena y su lámpara nunca se apaga en la noche. Pero es una persona que va y avanza. Y eso está bien. Si no quieres hacer eso, eso está bien también. Dios tiene diferentes planes, pero lo que quiero decirte es que no puedes decir eso es socialismo. Déjame darte uno más. Mateo 25. Tú conoces la historia de los talentos. Y a uno le dio 5 y a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y al que le dio 2 lo convirtió en 4. Y al otro, al que le dio 1, lo escondió en la tierra y lo enterró. Porque dijo que tenía miedo y dijo, tú eres un sirviente malvado. Jesús dijo eso. Toma de él, dice Jesús. Toma de él, el que no tiene, y dáselo al que tiene más, al que sabe hacer más. Eso está duro, ¿verdad? Entonces, es lo que se nos dice bíblicamente cuando escuchamos a la gente que dice cosas así. Absolutamente no. Pónganse de pie. Pero al menos pónganse de pie firmes. Ahora que han escuchado el reforzamiento de la palabra de Dios, lo que quiero decirles es que no voten por cualquiera o por alguien. Y no estoy enojado con nadie, pero les digo que no voten por alguien que respalda
al sistema de LGTB. Vayan y lean Romanos capítulo 1 y les va a dar muy claridad en toda la agenda que ellos tienen. Esta semana en América, mírenme, esta semana en América, la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, por un voto esquivamos la bala que pudo haber sido devastadora de una forma que no puedo ser describida. Mucha gente ni siquiera sabe esto, pero fue por un voto. Los jueces conservativos que fueron puestos bajo Trump se alejaron, desertaron, y solamente fue por un voto que esta póliza haya pasado y no hubiera sido detenida por la Suprema Corte. Ustedes hubieran podido tener mañana, hoy, a los hombres en las lockers de las mujeres, en toda la ciudad, en todo gimnasio, en todo cuarto, baño de América, si no hubiera nadie que lo hubiera detenido. Fue pasado y ganó por un voto. Fue detenido por un voto nada más. Pero no deberíamos hablar de cosas así, ¿verdad? Deberíamos estar silenciosos, sin decir nada. No sé qué hacer, excepto que decir, Jesús es la respuesta. La Biblia es la respuesta. Terminemos con una oración esta mañana. Esto es tan inusual. Tenemos llamadas de altar y mucha gente que viene. Los voy a guiar en una oración, porque tú no estás prometido ni mañana, ni hoy, ni otra semana, ni otro mes, porque Jesús puede regresar hoy. Entonces quiero que digamos esta oración con voz fuerte. Jesús, me rindo todo, te entrego mi vida. Y Señor, estoy de pie aquí en la tierra de los libres, el hogar de los bravos, de hombres y mujeres que están por los millones de americanos que regaron su sangre y ellos murieron por nuestra libertad. Que nunca nosotros te demos la espalda, y en tu palabra dame el coraje y el ánimo para estar de pie con los predicadores, para estar de pie con la palabra de Dios, para estar de pie con toda la influencia en este mundo en el cual estoy, y ser la luz en la oscuridad. En el nombre de Jesús. Dios bendice América. Oro, amén. Dios los bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Regístrese para votar. Esto es lo que tengo en mi corazón, por eso lo he predicado. Pero esto es lo correcto. Estoy predicando la palabra y la palabra es correcta. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Gracias.